¿Estás hipnotizado y no lo sabes? ¿Tú también estás hipnotizado por los mantras? Mantras que hipnotizan y esclavizan a la humanidad. Tú también eres esclavo, yo también. ¿Cómo podemos liberarnos? El primer paso es reconocer que estamos hipnotizados. Luego reconocer que bajo esa hipnosis nuestras acciones no son libres. No elegimos libremente. Somos manipulados. Somos controlados como títeres, como marionetas. Cuando podamos ver los hilos que nos controlan, podremos empezar a trabajar para cortarlos. No es fácil. Hay hilos muy antiguos, hay hilos muy escondidos y hay hilos que no queremos cortar. ¿Por qué hablo de mantra? ¿Qué es un mantra? Los mantras son palabras o frases que buscan generar impacto espiritual y psicológico en las personas que lo recitan y que los escuchan. El término mantra proviene de man, que significa mente en sánscrito, y el sufijo instrumental tra, que podría traducirse como instrumento mental. Según algunas creencias, tienen algún poder psicológico o espiritual. En el hinduismo, la primera aparición de la palabra mantra se encuentra en el Rig Veda, el texto más antiguo de la India de mediados del milenio 2 a.C. Allí significaba, como un instrumento de pensamiento, una oración, un ruego, un himno de adoración. En el budismo tibetano, se considera que cada mantra corresponde a un cierto aspecto de la iluminación. Se recita para identificarse con ese aspecto de la mente iluminada. La repetición de estos sonidos y palabras o frases, tengan sentido o no, sean en nuestro idioma o no, son utilizados como una técnica de meditación en el yoga y en el budismo, también en otras corrientes. O sea que, para el hinduismo, para el budismo y para las técnicas de meditación, el mantra es este sonido que ayuda a la mente a concentrarse, a evitar otros pensamientos y a relajarse. En la psicología, el término mantra se utiliza como una figura retórica que se repite para reforzar un pensamiento y se reafirma el significado de este pensamiento con las repeticiones. Un pensamiento, una frase, una idea se repite y se repite y se repite para seguir reforzándose a sí mismo. Esto lo puede hacer una persona individualmente o en grupo. Cuantas más personas se sumen con ese mantra a ese grupo, más fuerza tendrá ese mantra en sí mismo hacia las mentes individuales y grupales y además para contagiar a otras individualidades a las que llegue ese sonido. Dejemos de lado los mantras utilizados por el hinduismo, el budismo y la meditación y vamos a enfocarnos en la utilización de mantras con otros objetivos y otras intenciones, y que no es fácil detectarlos. Si no los detectamos, no podremos trabajar para eliminarlos. Pero antes de eliminarlos, tendremos que discernir qué poder tienen ellos sobre nosotros y si es beneficioso o no para nuestro ser y para los que nos rodean. Estudiando este tema del control mental a través de la repetición de ideas y sonidos de estos mantras, he encontrado varios estudios y experimentos que voy a ir compartiendo. En este caso voy a compartir un texto de la Universidad Pontificia de Salamanca de Emma Rodero Antón, Concepto y técnicas de la propaganda y su aplicación al nazismo. Concepto de propaganda. La propaganda aventajará con su impetuoso avance de muy de lejos a la organización,
a fin de conquistar el material humano indispensable para esta última. Siempre he sido enemigo de la organización precipitada y pedante que produce inertes y mecánicos resultados. Por esta razón, lo mejor es dejar que una idea se difunda desde un centro y por medio de la propaganda durante un espacio de tiempo dado, y luego explotar cuidadosamente en busca de dirigentes humanos que acudieron a la cita. Hitler, 1925. Adolf Hitler había comprobado los efectos que produjo el bombardeo propagandístico durante la Primera Guerra Mundial. Ya durante esos años mantenía la firme convicción de que la propaganda poseía una enorme capacidad persuasiva y movilizadora. Hitler fue un amplio conocedor de unas técnicas que, por otra parte, se encontraban ya definidas teóricamente desde la Primera Guerra Mundial. Pero no solo la empleó como medio para conseguir sus objetivos, aún más, basó toda su estrategia en la propaganda. Su primera acción consistió en modificar el sentido peyorativo que había adquirido el término en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, precisamente por el uso y abuso de la mentira durante la contienda. Se puede decir en este sentido que su primera acción propagandística consistió en imbuir en las mentes alemanas un concepto positivo de la propaganda. El término propaganda procede del latín propagare. Como recuerda Brown, aludía a la práctica del jardinero de introducir en la tierra los esquejes frescos de una planta para multiplicarla. Por lo tanto, se acentuaba la idea de una transformación mediante el empleo de técnicas artificiales. Hoy son muchas las definiciones existentes sobre la propaganda. El diccionario de la Real Academia Española la describe como la acción o efecto de dar a conocer una cosa con el fin de atraer adeptos o compradores. Sin embargo, además de no referirse a las características específicas de la propaganda, la definición se ajustaría más a lo que entendemos por publicidad. Más rigurosa, en cambio, resulta la acepción de Kimball Young. La propaganda es el uso sistemático, más o menos deliberadamente planeado, de símbolos, principalmente mediante sugestión y técnicas psicológicas similares, con la intención de alterar y controlar opiniones, ideas, valores y, en última instancia, cambiar acciones públicas con arreglo a unas líneas predeterminadas. Se mueve en una estructura determinada sin la cual no puede comprenderse sus aspectos psicológicos y culturales. El autor resalta la importancia del marco sociocultural de la actuación de la propaganda, pero parece limitado a reducir la propaganda a meros símbolos. Aunque es fundamental su empleo, Young olvida que una de las armas más importantes de la propaganda es de naturaleza verbal, es la fuerza de la palabra. Así se pone de manifiesto cuando Hitler, refiriéndose al asunto de la culpabilidad de la guerra, afirma: comprobóse allí que la violencia verbal era, además de conveniente, necesaria. En honor a la verdad, esta es, la palabra, por razones de naturaleza psicológica, la única capaz de producir revoluciones realmente grandes en los sentimientos. Por su parte, Violet Edwards define la propaganda como la expresión de una opinión o acción por individuos o grupos deliberadamente orientada a influir opiniones o acciones de otros individuos o grupos para unos fines determinados. Sin embargo, resulta excesivamente pobre centrar la propaganda únicamente en una opinión o una acción,
no solo porque los mecanismos de acción son más complejos, sino porque el nazismo supuso la expresión de toda una forma de vida, de un intrincado sistema que abarcaba todos los ámbitos de movimiento de los alemanes. Hablamos, por lo tanto, de una doctrina. El segundo deber de la propaganda es de derribar la situación existente por medio de la nueva doctrina. Hitler en 1925. Leonard Dubh define la propaganda como el intento sistemático de un individuo o varios de controlar actitudes y por consiguiente las acciones de grupos de individuos mediante el empleo de la sugestión. Si bien es cierto que el propagandista intenta sistemáticamente controlar actitudes, resulta más clarificador para comprender el término atribuir la sistematicidad al uso reiterado del mensaje. Y aquí hago el comentario. El sistema de la propaganda para el control de actitudes, acciones y opiniones de un individuo, un grupo de la masa o todo un pueblo y una sociedad son los mantras, la repetición y repetición de un mensaje. Y continúo. Sin el empleo de la redundancia es prácticamente imposible que el discurso penetre en las mentes de los sujetos y, lo más importante, que se mantenga. En definitiva, y recogiendo los aspectos más sustanciales de las anteriores definiciones, se entiende por propaganda la acción sistemática, reiterada, ejercida por los medios orales, escritos o icónicos sobre la opinión pública, con una finalidad persuasiva, principalmente mediante la sugestión y técnicas psicológicas similares, para imbuir una ideología o doctrina o incitar a la acción mediante la canalización de actitudes y opiniones, al presentarse la realidad tergiversada, seleccionada e interpretada con un reduccionismo valorativo y una carga emocional. La propaganda se mueve en una estructura sociocultural determinada, sin la cual no pueden comprenderse sus repercusiones psicológicas y culturales. En esta definición se recogen las líneas básicas en que se sustenta la propaganda. En primer lugar, la acción sistemática y reiterada consiste en la repetición hasta la saciedad del mismo mensaje, el mantra. De esta forma, no solo es necesario limitar la elección aludiendo a argumentos de una sola postura, sino reiterándolo constantemente. El ministro de la propaganda, Joseph Goebbels, pronto toma conciencia de la importancia de una técnica que había descubierto en la Iglesia Católica. Pero además, sabía muy bien que esa representación había de ser orquestada, ya que de lo contrario podía derivar en monotonía. Con una repetición suficiente y la comprensión psicológica de las personas implicadas, no sería imposible probar que de hecho un cuadrado es un círculo. Después de todo, ¿qué son un cuadrado y un círculo? Son meras palabras, y las palabras pueden moldearse hasta disfrazar las ideas. Más claro presenta Hitler este aspecto cuando escribe: el éxito de un anuncio, así sea comercial o político, se debe a la persistencia y asiduidad con que se emplea. Hitler en 1925. En definitiva, la acción sistemática comprende tanto la reiteración de un mensaje en el tiempo como la repetición constante de un mismo contenido. En segundo lugar, son cuantiosos los medios que pueden emplear la propaganda, pero más que los escritos no accesibles a la mayoría de los ciudadanos, el régimen nazi empleó con mayor insistencia los orales y los icónicos. La fuerza de la palabra que repitiera Hitler constantemente,
la importancia de sus discursos orales, los mitines masivos, los mensajes radiofónicos y todos los símbolos icónicos desplegados por los nazis, la cruz gramada, uniformes, himnos patrióticos o desfiles militares, entre otros. La palabra impresa, el control de la prensa, aunque tampoco escapaba a la actividad propagandística, no era para Hitler tan importante al ser sus efectos muy limitados. En 1925 Hitler decía: la fuerza que dio al marxismo su asombroso poder sobre las muchedumbres no consiste en la obra escrita y preparada por intelectuales judíos, sino en el formidable diluvio de propaganda oral que esta teoría descargó sobre la multitud. El siguiente paso consiste en descargar toda la acción sistemática y organizada sobre la muchedumbre, como gustaba Hitler de denominarla. La propaganda es, en este sentido, efectiva, ya que la gente es más sugestionable en multitud. A este respecto, Le Bon añade: cualesquiera que sean los individuos que la componen, sea cual sea su modo de vida, sus caracteres, su inteligencia, el hecho de haberse convertido en multitud les pone en posesión de una especie de mente colectiva que hace que piensen, sientan y actúen de forma diferente a cómo pensaría, sentiría y actuaría cada individuo en un estado de aislamiento, por la sensación de poder invencible, por contagio e imitación y por la extremada sugestionabilidad de la multitud. Cita en Brown, 1991. Naturalmente Hitler conocía el hipnotismo generable en una masa enfervorizada. Citándolo: las asambleas de grandes muchedumbres son necesarias, pues cuando a ellas asiste el individuo acometido del deseo de alistarse en un flamante movimiento y temeroso de encontrarse solo, recibe allí la primera impresión de una numerosa comunidad, lo cual ejerce un efecto vigorizador y estimulante en la mayoría de las personas. Estas se someten a la mágica influencia de lo que llamamos sugestión de la multitud. Un aspecto esencial de la propaganda es la persuasión, promover una dependencia interactiva emisor-receptor con el objetivo de influir sobre él. Por ello, una propaganda es un proceso de persuasión, a su vez basado en técnicas psicológicas y en la sugestión. A su vez, la sugestión consiste en inspirar a una persona palabras o actos involuntarios, dominando su voluntad y llevándola a obrar en un determinado sentido, sin proporcionar evidencia ni base lógica alguna para su aceptación, exista o no exista dicha base. El propagandista rara vez argumenta, se limita a realizar afirmaciones en favor de su tesis, apelando para ello a las emociones. En este sentido, los discursos de Hitler carecían de una lógica rigurosa. Quizás esta es la razón por la que odiaba a catedráticos e intelectuales, porque ellos podrían desmontar fácilmente sus discursos. La propaganda, además, presenta la realidad tergiversada. En el régimen nazi, el empleo de la mentira fue una constante. Así, por ejemplo, se ponía de manifiesto en la recomendación hitleriana de la gran mentira. El sentimiento exige verdades o mentiras, mas no acepta jamás medias verdades ni medias mentiras. La mentira se convirtió en todo un arte en manos de Goebbels. Toda falsedad es más creíble cuanto mayor sea. La propaganda de Goebbels empleaba la falsedad constantemente, metía deliberadamente y era a menudo incongruente, hasta tal punto que algunos historiadores han llegado a cuestionar la veracidad de sus diarios. Los diarios de Goebbels son suficientemente auténticos, pero sin embargo pueden tener algo de falsificación también,
ya que fueron escritos por un hombre cuyo trabajo era mentir. Uno de los motivos que me inducen a dudar del motivo por el que Goebbels escribió este diario es que puntos que han quedado suficientemente esclarecidos se pasan por alto o se niegan. Goebbels pretende que en noviembre de 1938 la matanza de judíos despertó el entusiasmo de la gente. Sin embargo, según George Clair, en Berlín se sintieron bastante avergonzados. La propaganda se sustenta en la carga emocional. Apela a los sentimientos provocando una auténtica presión emocional. Sin embargo, es más difícil que pueda crear afecciones inexistentes. La propaganda tan solo las evoca, estimula, explicita y radicaliza. Hitler no consiguió que Alemania se convirtiera en una nación antisemita, porque la semilla estaba ya en cierta medida sembrada. No crea el sentimiento de culpabilidad por la pérdida de la guerra. Estaba latente entre los ciudadanos alemanes. Por estas razones, es esencial conectar con las emociones y sentimientos de la multitud. Después tan solo habrá que encauzarlos conforme a los intereses del propagandista. Hitler conocía a la perfección a la población alemana y el sentimiento de culpabilidad imperante tras la derrota en la Primera Guerra Mundial. Tan solo tuvo que convencerles de que la guerra no se había perdido por su actuación, sino por la puñalada en espalda de judíos y comunistas. Con ello devolvió al pueblo alemán la confianza y seguridad que habían perdido. El tema de la guerra fue desde un principio esencial para Hitler. La importancia de la carga emocional del mensaje la pone de manifiesto Hitler en otro pasaje, por otra parte, no exento de machismo. La inmensa mayoría de la gente es tan femenina en lo concerniente a su naturaleza y opiniones que su pensamiento y acciones se hallan gobernados por sensaciones y sentimientos más bien que por consideraciones razonadas. Este sentimiento, empero, no es complicado sino muy sencillo y consistente. Apenas si sabe diferenciar, pero es uno de los dos, positivo o negativo. Por último, el mensaje propagandístico ha de contener una sola idea suficientemente clara y comprensible para toda la población. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel intelectual a la capacidad receptiva del menos inteligente de los individuos a quienes se desea vaya dirigida. De esta suerte es menester que la elevación mental sea tanto menor cuanto más grande la muchedumbre que deba conquistar. La capacidad receptiva de las multitudes es limitada y su comprensión escasa. Por otra parte, tienen ellas una gran facilidad para el olvido. Así las cosas, fuerza será que toda la propaganda, para que sea eficaz, se limite a muy pocos puntos, presentándolos en forma de gritos de combate, hasta que el último hombre haya interpretado el significado de cada uno. Y todo ello conducente a un solo fin, conseguir la aceptación de una doctrina. Como director de la propaganda del partido, tuve buen cuidado de no limitarme a preparar el terreno para la futura grandeza del movimiento, sino que trabajé conforme a principios muy radicales, a fin de introducir en la organización a los mejores elementos. En definitiva, nada dejaba a Hitler a la improvisación. Los aspectos esenciales en que debe incidir toda propaganda se encuentran plasmados teóricamente en Mi lucha. Tan solo restaban pues trasladarlos al campo práctico. La maquinaria nazi se había puesto en movimiento con una cuidadosa planificación. Haciendo un resumen de esta primera parte, podemos entender que la propaganda es una técnica de hipnosis, de sugestión que utiliza el mensaje repetitivo. Está dirigido a los individuos menos inteligentes,
al que menos analiza, al más sugestionable, porque si llega el mensaje a ser comprendido por ellos, será comprendido por todos los demás. Un mensaje simple, directo y que apunta a las emociones. Las personas van a querer formar parte de ese grupo para no sentirse aisladas y discriminadas. Allí entonces la propaganda ejerce la presión. El mantra focaliza el pensamiento. El mantra repetido en una comunidad crea la sensación, el sentimiento de fortaleza de grupo, de tribu, de nación, y esta misma presión genera que ninguno de los individuos intente contradecirlo, pues será atacado por el resto de su comunidad y será expulsado, discriminado, ridiculizado. Hasta aquí he leído sobre el concepto de la propaganda. En el siguiente video compartiré técnicas de la propaganda. Suscríbete al canal activando la campanita con la opción todas para que cuando publique nuevos contenidos te llegue una notificación. Gracias por leer, gracias por escuchar, gracias por estar acá. Hasta pronto.